Ricardo, un hombre cuyo nombre se había convertido en sinónimo de un éxito sin precedentes, riquezas incalculables y un poder inmenso, pasaba incontables noches completamente solo en su lujosa mansión. Los majestuosos salones, llenos de las más raras obras de arte e invaluables estatuillas, estaban inquietantemente silenciosos, como si reflejaran el vacío que se había formado en su alma. Hubo un tiempo en que su vida estaba llena no solo de posesiones materiales, sino también de amor verdadero y risas sinceras. Todo cambió cuando hace 10 años su hijo Toño falleció trágicamente. Desde entonces, la existencia de Ricardo se había convertido en una interminable sucesión de logros sin sentido. Todos los domingos por la mañana, Ricardo invariablemente iba a la tumba de Toño. Era el único hilo que lo conectaba con su hijo fallecido prematuramente. La tumba estaba ubicada en un cementerio tranquilo, perdido en las afueras de la ciudad, rodeado de gigantescos robles cuyas ramas, balanceándose en el viento, parecían susurrar lentamente. Era el único lugar donde Ricardo se permitía quitarse la máscara de impenetrabilidad y dar rienda suelta a sus sentimientos. En uno de esos domingos, cuando Ricardo, apretando un ramo de flores en su mano, se acercaba a la tumba, algo inusual llamó su atención. Un niño pequeño, de unos 12 años, estaba de pie junto a la lápida de Toño. El niño parecía completamente absorto en sus pensamientos. Su frágil figura destacaba contra la luz de la mañana. Era obvio que no había venido aquí por casualidad. Estaba allí con un propósito. Ricardo se quedó paralizado observando lo que sucedía desde la distancia. El niño colocó con cuidado un modesto ramo de flores silvestres en la tumba. Luego se puso en cuclillas y sus labios se movieron, como si estuviera hablando en voz baja con Toño. ¿Quién es este extraño y qué quiere aquí? Ricardo se aclaró la garganta para llamar la atención y preguntó en voz alta, ¿qué estás haciendo aquí? En su voz, a pesar de su firmeza, había una clara curiosidad. El niño se giró bruscamente y sus ojos se abrieron mucho por el susto. Por una fracción de segundo sus miradas se encontraron. En la mirada de Ricardo se leía penetración y una pregunta tácita, y en la mirada del niño, puro miedo. Sin decir una palabra, el niño echó a correr. Sus pequeños pies lo llevaban ágilmente por el cementerio. «¡Espera! ¡Espera!», gritó Ricardo, tirando las flores y lanzándose a la persecución. Pero el niño era demasiado rápido. Desapareció instantáneamente en el denso bosque que rodeaba el cementerio. Ricardo se detuvo, respirando con dificultad. Su corazón latía salvajemente no solo por la tensión causada por la persecución, sino también por la multitud de preguntas que daban vueltas en su cabeza. ¿Por qué este niño visita la tumba de Toño? ¿Qué conexión podría existir entre él y su difunto hijo? Esa noche Ricardo no pegó ojo. La imagen del niño de pie, junto a la tumba de Toño, no lo dejaba en paz. Había algo familiar en su comportamiento, algo que causaba a Ricardo una inexplicable inquietud. Incapaz de deshacerse de este sentimiento persistente, tomó la decisión de encontrar respuestas a toda costa. A la mañana siguiente se puso en contacto con un detective privado, un hombre llamado Gregorio, que lo había ayudado repetidamente en la investigación de varios casos. «Necesito que encuentres a alguien», dijo Ricardo. Su voz sonaba dura por la determinación. «Un niño, de unos 12 años, delgado, con cabello oscuro. Ayer estuvo en la tumba de mi hijo». Gregorio estaba un poco sorprendido, pero asintió en señal de acuerdo. «Se hará. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar?» Ricardo negó con la cabeza. «Desapareció en el bosque. Necesito averiguar quién es, dónde vive y por qué estaba allí». Durante varios días, Gregorio trabajó incansablemente, utilizando todos los recursos disponibles. Mientras tanto, Ricardo estaba completamente absorto en pensamientos sobre este niño. Su mente, normalmente centrada en acuerdos comerciales e inversiones, ahora volvía constantemente a ese encuentro fugaz en el cementerio. Después de 5 días, Gregorio regresó con la información necesaria. «Se llama Cosme», comenzó.
extendiéndole a Ricardo una carpeta con documentos. Vive con su madre, Elena, en un pequeño pueblo ubicado a 40 minutos en coche desde aquí. Se mudaron allí hace algunos años. Por lo que he podido averiguar, Cosme visita el cementerio 1 o 2 veces al mes, siempre solo. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotos de Cosme y Elena. Se quedó sin aliento cuando vio el rostro del niño en primer plano. Era sorprendentemente parecido a Toño. ¿Y Elena?, preguntó Ricardo. También había algo vagamente familiar en ella. Sus ojos expresaban una tristeza tan profunda que resonaba en su propia alma. ¿Y por qué este niño visita la tumba de mi hijo?, murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Gregorio. Gregorio se encogió de hombros. Eso, desafortunadamente, no lo sé. Pero si realmente quieres saber la verdad, debería hablar con ellos en persona. Ricardo asintió en silencio, con la mandíbula tensa. Eso es lo que haré. A la mañana siguiente, Ricardo se dirigió a la casa de Elena y Cosme. Era una casa modesta en una calle tranquila, nada parecido al lujo al que Ricardo estaba acostumbrado. Cuando estacionó su automóvil negro de alta gama frente a la casa, los vecinos curiosos comenzaron a mirar por las cortinas. Sus rostros expresaban una clara sorpresa al ver un automóvil tan caro en su humilde vecindario. Ricardo llamó a la puerta. Su corazón latía salvajemente en su pecho. Después de un momento, Elena abrió la puerta. Lo miró con ansiedad en sus ojos. «¿Quién es usted?», preguntó con voz cautelosa. Él respondió. «Soy Ricardo. Creo que sabe algo sobre mi hijo, Toño». El rostro de Elena palideció. Dio un paso atrás, dejando entrar a Ricardo en la casa. La sala de estar era pequeña, pero acogedora, llena de fotos familiares y el agradable aroma del café recién hecho. La mirada de Ricardo inevitablemente se posó en una foto de Cosme sosteniendo un juguete, con Elena sonriendo felizmente a su lado. «¿Por qué su hijo visita la tumba de mi hijo?», preguntó Ricardo. Su voz temblaba por una mezcla de ira y miedo. «Debo saberlo». Elena respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente mientras le indicaba que se sentara. «Por favor, Ricardo, siéntese. Tengo algo que contarle». Cuando Ricardo se dejó caer en el sofá desgastado, su ojo se contrajo involuntariamente. Había pasado muchos años tratando de curar la herida infligida por la pérdida de Toño, y ahora se encontraba aquí, en esta humilde sala de estar, al borde de descubrir algo que podría sanar su alma o romperla en pedazos nuevamente. Elena lo miraba. Sus ojos estaban llenos de una compleja mezcla de emociones que no podía definir con precisión. Miedo, arrepentimiento y tal vez una leve esperanza. «Hay una razón por la que Cosme visita la tumba de Toño», comenzó con voz temblorosa, «y es una razón que se merece saber». Ricardo se inclinó hacia adelante, apretando las manos en puños. «Dígame», susurró apenas audible. «Por favor, solo dígame». El corazón de Ricardo latía salvajemente mientras esperaba ansiosamente a que Elena finalmente rompiera el silencio opresivo. Le parecía que las paredes de la sala de estar se estrechaban implacablemente a su alrededor, y en el aire se sentía claramente el pesado peso de las preguntas sin resolver. Había venido aquí para averiguar la razón por la que Cosme, un niño al que nunca antes había conocido, visitaba la tumba de su hijo. Pero una inexplicable premonición le decía que la respuesta recibida cambiaría radicalmente toda su vida. Elena, armándose de valor, finalmente rompió el prolongado silencio. «Cosme es hijo de Toño». Ricardo se quedó paralizado, como alcanzado por un rayo. ¿Hijo de Toño? Parecía increíble y completamente imposible. Su voz temblaba de emoción cuando preguntó con incredulidad. «¿Qué quiere decir? Toño nunca mencionó que tenía un hijo». Elena asintió con tristeza, apenas conteniendo sus propias emociones desbordantes. «Él no lo sabía. Me enteré de mi embarazo solo después de su trágica muerte». Ricardo se reclinó aturdido en el respaldo del sofá. Inevitablemente los recuerdos de Toño, sus disputas, el distanciamiento que surgió entre ellos poco antes de su fallecimiento, surgieron en su mente.
Realmente había sido tan mal padre que Toño no pudo compartir una noticia tan importante con él. Elena continuó su relato, su voz llena de amargura y dolor en el alma. Toño y yo estuvimos juntos por muy poco tiempo. Era amable, sensible, cariñoso y era todo lo que necesitaba en ese momento difícil de mi vida. Pero también era profundamente infeliz por la relación que tenía con usted y su lugar en su mundo. Constantemente sentía que no era lo suficientemente bueno para usted. La garganta de Ricardo se contrajo dolorosamente. «Eso no es verdad», susurró, como si tratara de justificarse. «Usted lo amaba, pero nunca mostró su amor de la manera que él necesitaba», respondió Elena en voz baja. «Y cuando él murió, me quedé completamente sola, tratando de entender cómo criar a Cosme. No quería absolutamente nada de usted. Ni siquiera pensaba que me creería si de repente le pedía ayuda». Ricardo cubrió su rostro con sus manos con desesperación. Había pasado muchos años construyendo su negocio, convenciéndose obstinadamente de que su inmensa riqueza y su ilimitado poder podrían llenar el vacío que se había formado en su corazón después de la muerte de Toño. Pero ahora entendía claramente que todo su dinero, todo su éxito rotundo no podrían devolver los momentos perdidos con su hijo, ni compensar la falta de conexión con su nieto, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Ricardo pidió permiso para conocer a Cosme, y Elena, después de dudar un poco, accedió. Cuando el niño regresó a casa de la escuela ese mismo día, se sorprendió sinceramente al ver a Ricardo en la sala de estar. Los ojos oscuros de Cosme, tan increíblemente parecidos a los de Toño, se abrieron mucho por el asombro. «Usted es el hombre del cementerio», dijo en voz baja. Ricardo asintió en silencio, su voz era seria, pero al mismo tiempo amable y suave. «Y tú eres el niño que visita la tumba de mi hijo. Cosme, ¿sabes quién soy?» Cosme miró interrogativamente a su madre. Elena asintió con aprobación, como para hacerle entender que todo estaba bien. «Es mi abuelo», dijo Cosme apenas audible. Estas palabras sonaron para Ricardo como un golpe ensordecedor en el estómago. Por un momento se quedó sin palabras. Sus emociones desbordadas lo abrumaban. Finalmente, reuniendo fuerzas, dijo: «Sí, es verdad, y lo siento sinceramente por haber tardado tanto en saber de ti». Cosme lo examinó atentamente con la mirada. ¿Por qué nunca había venido antes? Ricardo tragó con dificultad el nudo que se le formaba en la garganta. «No sabía que existías. Si lo hubiera sabido, todo habría sido completamente diferente». Cosme se encogió de hombros. «No importa, tengo a mi mamá. Ella es todo lo que necesito». En los días siguientes, Ricardo visitó regularmente a Elena y Cosme. Traía regalos generosos, libros fascinantes, diversos juguetes e incluso una bicicleta nueva y brillante para su nieto. Pero cada vez que intentaba ofrecer dinero o brindar alguna otra ayuda material, Elena invariablemente se negaba. «No necesitamos su dinero», declaraba con firmeza. «Cosme necesita una familia amorosa, no dinero sin alma». Ricardo no encontraba qué responder. Por primera vez en su vida, su inmensa riqueza parecía completamente inútil e innecesaria. Sinceramente quería ayudarlos, corregir todo lo que había perdido en los años pasados. Pero Elena y Cosme solo querían vivir su vida normal, sin su ayuda intrusiva. Sin embargo, Ricardo no iba a rendirse tan fácilmente. Una noche, llevó a su humilde casa un conjunto de planos arquitectónicos. «Estos son los planos de mi casa», explicó. «Es demasiado grande y vacía para mí solo. Quiero que ambos se muden a vivir allí conmigo». Elena inmediatamente negó con la cabeza. «Ricardo, somos felices aquí. Mudarnos a su mundo solo complicaría la situación y crearía problemas innecesarios». «Pero no entiendes», insistió Ricardo. «He estado solo durante tanto tiempo. Tengo todo lo que una persona podría desear, excepto una familia de verdad. Por favor, permítanme hacer esto por ustedes. Abuelo, no necesito una mansión enorme ni cosas caras. Solo quiero que vengas a visitarnos y pases tiempo con nosotros. Eso es todo, no necesito nada más». El corazón de Ricardo se encogió ante las palabras del niño. Finalmente se dio cuenta de que sus vanos intentos de comprar su amor y afecto eran inútiles.
Lo que Cosme realmente quería no era riqueza, sino una fuerte conexión familiar. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo entendió lo que realmente necesitaba hacer. Ricardo tomó la decisión de cambiar radicalmente su enfoque. En lugar de tratar de arrastrar a Elena y Cosme a su lujoso mundo, se sumergió por completo en su vida sencilla y modesta. Con gusto ayudó a reparar su pequeña casa, pintó las paredes y arregló personalmente las tuberías con fugas. Participó activamente en los proyectos escolares de Cosme y se interesó sinceramente por sus pasatiempos. Pasaba largas noches hablando con Elena, aprendiendo sobre las dificultades que había enfrentado como joven madre soltera. Poco a poco, todos comenzaron a sentirse como una verdadera familia. Un día, mientras estaban sentados juntos en el jardín, Cosme preguntó inesperadamente: «Abuelo, ¿extrañas a mi papá?» Ricardo asintió con tristeza y sus ojos se llenaron involuntariamente de lágrimas. «Todos los días. Pero estar aquí contigo y tu mamá ayuda mucho. Parece que una parte de su alma todavía está conmigo». Cosme sonrió cálidamente. Tal vez por eso nos reunió. Unos meses después, Ricardo anunció una importante decisión que había tomado. Iba a vender su lujosa mansión y donar la mayor parte de su inmensa fortuna a la caridad. «Ya no necesito nada de esto», les dijo a Elena y Cosme. «Lo que realmente necesito es estar aquí con ustedes». La noticia de la venta de su casa llegó de inmediato a los titulares de los periódicos, pero a Ricardo no le importaba en absoluto la opinión pública. Por primera vez en su vida, sintió verdadera paz y tranquilidad. Mientras estaban juntos en el jardín de su casa renovada, Ricardo miró a Elena y Cosme con una profunda satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. «Pasé tantos años persiguiendo incansablemente el éxito, creyendo ingenuamente que eso era lo que me haría feliz, pero estaba profundamente equivocado. La familia es lo único que realmente importa en esta vida». Cosme lo abrazó con fuerza. «Estamos muy contentos de que nos hayas encontrado, abuelo». Ricardo sonrió felizmente y lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas. «Yo también». Y por primera vez en muchos años, Ricardo sintió que finalmente estaba en casa.